de ese organismo. Muy buenos días, don Eddie Olivares. Muy buenos días, mi querido hermano. Para mí un gratísimo placer estar aquí en Cuentas Claras. Y bueno, un saludo a ese equipo de altísimo nivel. Un abrazo para todos. Don Eddie Olivares, usted ha inscrito su candidatura a presidir la Junta Central Electoral. Hay un, hay una discusión que en torno a su figura, bueno, no en torno a su figura, pero que usted parte importante de esa discusión es si las personas que se escogen para la Junta Central Electoral sean personas que hayan tenido alguna vinculación con partidos políticos o no. A pesar de esa discusión, usted se ha inscrito. ¿Cuál es el planteamiento que hace Eddie Olivares ante quienes hacen esos señalamientos? Bueno, esa es una vieja discusión que tuvo mucha importancia en aquellos años de las décadas de los 80, 90, sobre la base de las acusaciones de fraude que se hacían. Y sobre todo era un tiempo en el que la Junta Central Electoral, aparte de administrar los procesos electorales, también se encargaba de la parte contenciosa. Recuérdense que en un momento la Junta llegó a tener dos cámaras, la administrativa, que se encargaba fundamentalmente de las funciones que hoy tiene la Junta, excepto algunas que son propias del presidente y otras que eran propias del pleno ya de los 9. Y estaba la Cámara Contenciosa, que era la que juzgaba los procesos electorales y los conflictos que se producían a lo interno de los partidos políticos y los que se producían entre los partidos políticos. Ya se creó un órgano nuevo a partir de la reforma del 10, que es el Tribunal Superior Electoral, que es el tribunal. La Junta es un órgano administrativo. Entonces, ese viejo debate sencillamente aparece en los procesos de escogencia. Ahora bien, existen tres modelos principales de órganos electorales, que es el modelo integrado por personas elegidas de los partidos políticos o recomendadas por los partidos políticos, pero lógicamente requiriéndose que tengan las condiciones idóneas para ocupar esos cargos. Otro que es el modelo para miembros que forman parte del Poder Judicial y otros que son mixtos. Por ejemplo, en el caso de Europa, todos los órganos electorales son gubernamentales, empezando por España, que es el Ministerio del Interior, que organiza los procesos electorales, y siguiendo por cada uno de los países de Europa, son órganos gubernamentales. En el caso, por ejemplo, en América del Sur, de Argentina, Chile, también la organización le corresponde a órganos gubernamentales, fundamentalmente. Y en el caso de los Estados Unidos, las elecciones las organizan los secretarios de Estado de cada estado, que son políticos del más alto nivel. Pero en el caso, por ejemplo, de Sudamérica, volviendo a Sudamérica, en Uruguay, el presidente de la Corte Electoral es una persona recomendada por el partido que ha ganado las elecciones. Y además lo integran jueces del orden judicial y de la academia. En el caso, por ejemplo, en Centroamérica, en El Salvador, por ejemplo, quien gana las elecciones recomienda al presidente del Tribunal Electoral. Por ejemplo, el partido de Bukele, que ganó las elecciones, le correspondió
recomendar al presidente del órgano electoral. Y son modelos mixtos, distintos, aquí ha habido una discusión sobre ese tema, pero la verdad es que la condición de idoneidad de un órgano electoral no está determinado por el modelo exclusivamente, sino por las condiciones que tengan las personas, los funcionarios que integran el órgano electoral. Por eso es que, por ejemplo, en Europa, hace muchos años hay una tendencia a que órganos como el Tribunal Constitucional estén conformados o tengan integrantes con experiencia política, con vasta experiencia política. Y así ha ocurrido en el caso de los Estados Unidos, donde quien recomienda, nomina a los miembros de la Corte Suprema es el presidente de la República. Fíjense que por una casualidad al presidente Trump le ha correspondido nominar a 3 miembros del Tribunal de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y a nadie se le ha ocurrido cuestionar esa situación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que importa es que las personas designadas tengan toda la idoneidad. Yo había puesto un ejemplo de los Estados Unidos también, que fue el ejemplo de la Corte de Warren, que se trató de un presidente de esa corte que venía de ser precandidato y haber competido contra el presidente republicano que lo nominó como precandidato. Y fue la corte más trascendente de los Estados Unidos del siglo pasado. Y luego le siguió otro dirigente político de altísimo nivel, el juez Berger, que también hizo una gran labor siguiendo la política que había ejecutado en la Corte Warren. De modo que se trata de un tema que tiene mucho que ver con quién ocupa el cargo. Buenos días, doctor. Quien ha hecho ese planteamiento es el Partido Revolucionario Moderno, que tiene mayoría en el Senado. ¿Cómo sobrellevar o cómo vencer ese obstáculo que se ha planteado Eddie Olivares? Ha hecho algunos contactos con la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno para convencerlo de que varíen su actitud. No, yo no he hecho ningún tipo de contacto en este sentido. Sencillamente, yo he presentado mi propuesta. El pueblo dominicano ha, de alguna manera, ha visto el proceso, lo ha observado y sencillamente eso es lo que he hecho. Ya lo otro, se trata de que el Senado de la República, que es el órgano que tiene la última palabra, valore todos estos temas. Son debates de ideas. Al final, en razón de que la Constitución de la República ni las leyes prohíben que un ciudadano, por haber pertenecer a un partido político, pueda ser presidente o miembro de la Junta, como eso no está prohibido, y no está prohibido porque no podría, además, prohibirse, sería inconstitucional. Y eso no está prohibido en ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque tú no puedes determinar la conformación de un órgano sobre la base de la exclusión de personas que hayan tenido algún tipo de relación con una institución, porque entonces tú estarías reconociendo que esa institución o que las propias instituciones no tienen la condición de dignidad para ocupar esos cargos. En consecuencia, esa es la razón por la que en el caso mío o de cualquier ciudadano que haya pertenecido a un partido político, tiene el perfecto derecho a aspirar a presidir la Junta o a ser miembro de ese órgano. Buenos días, doctor. Qué gusto tenerle, como siempre, aquí en Cuenta Clara. Un placer, hermano. Muchísimo gusto. Igualmente. Doctor, permítame, antes de hacerle la pregunta, dar esta noticia que llega de último minuto,
y es que según todas las proyecciones, todos los medios importantes de Bolivia, el candidato Luis Arce del partido Movimiento al Socialismo de Evo Morales ganó las elecciones con un 52%, 52%, con lo cual no hay necesidad de segunda vuelta. De eso abundaremos más adelante. Tuvo más del 50% por encima de Carlos Mesa, que era el candidato el expresidente de Carlos Mesa y candidato de la oposición del gobierno, que tenía 31.5%. Y un tercer candidato, Fernando Camacho, con un 14%. Ahí está, contra toda, se despeja la duda ahí en Bolivia. Bueno, gana Evo Morales, probablemente retorne pronto a Bolivia. Doctor, de su idoneidad, de su honestidad, nosotros somos contestes, o sea, yo creo que todos los que formamos parte de Cuentas Claras y la sociedad dominicana valora su trayectoria como un hombre íntegro, como un hombre de principio. Eso no está en discusión. Ahora bien, el expresidente Leonel Fernández y el presidente Abinader, digamos que de repente los dos principales, o dos de los principales, de los tres principales líderes del país, pues han dicho que sí, que efectivamente esa ha sido la historia, que los partidos se ponen de acuerdo y eligen una junta, pero que ya eso es cosa del pasado, ¿no? Y consono con el reclamo casi generalizado de la sociedad, plantean, como le dijo Monegro, miembros de la Junta que no tengan un vínculo partidario. Usted hasta hace unos minutos, hasta hace unos días, era miembro del Partido Revolucionario Moderno. Eso yo no tengo duda de que usted como quiera sería un hombre íntegro, ¿no? Eso no le quita. Pero dice Leonel Fernández que ya eso es cosa del pasado. En el caso suyo se le ve como un hombre de Hipólito Mejía y que contraviene el planteamiento del que ahora es líder del partido, que es Luis Abinader. ¿Es acaso un desafío suyo o del sector de Hipólito Mejía persistir en su planteamiento para presidir la Junta? Bueno, lo primero que debo aclararte es que no es consono con la opinión de la sociedad dominicana. Eso no es cierto. Todo indica que es lo contrario. La sociedad dominicana está de acuerdo con que yo sea el presidente de la Junta Central Electoral. Y eso ustedes lo saben y han podido percibirlo. Una cosa es que una organización de la sociedad civil tenga un criterio y otra cosa es que lo tenga la sociedad. Son cosas... Doctor, lo que la sociedad está de acuerdo es que no le entreguen la Junta a la gente que quieran asaltar el registro civil. En eso es que la sociedad está de acuerdo. Yo pienso que ahí sí hay un consenso en esa parte. Entonces, ese es el único. Y el otro consenso, casi consenso, pero un apoyo mayoritario, es el del criterio de que yo merezco y tengo las condiciones de idoneidad y me excusan que hable en primera persona. La pregunta me obliga a hacerlo para ocupar la presidencia de la Junta Central Electoral. Pero en ese sentido, cualquier ciudadano, sin importar la posición que ocupe, tiene el derecho a un criterio que sea favorable a que la posición la ocupe una persona absolutamente apartidista o que la ocupe una persona que haya formado parte de un partido. Ese es un debate y hay que respetar la opinión de cada cual, el criterio de cada cual. En el caso de tanto del presidente Luis Abinader como del presidente Fernández, son auténticos demócratas. Y en ese sentido, la decisión final le corresponde al Senado de la República. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con ese debate. En cuanto a desafío, no, aquí no hay ningún desafío. Aquí sencillamente yo estoy haciendo ejerciendo un derecho que me da la Constitución de la República y las leyes como ciudadano. Yo tomé una licencia en el Partido Revolucionario Moderno, y ahí tampoco existe ningún tipo de contradicción en términos tampoco de grupo, de tendencia. No se trata de eso. Mi candidatura no tiene absolutamente nada que ver con eso.
El doctor Eddie Olivares aspira a ser... Está fundamentada la decisión firme en una decisión basada en la defensa, no por mí, sino por todos los ciudadanos, en la defensa del derecho a que las personas que sean elegidas en los cargos públicos se haga sobre la base de sus condiciones de idoneidad para ocupar esos cargos y no sobre la base de una discriminación. Yo he tratado de ser un ciudadano auténticamente comprometido con el interés nacional toda mi vida y he procurado actuar de esa manera. Entonces yo no puedo renunciar a eso, a que lo más importante es el individuo y su comportamiento como ciudadano. Desde cualquier cargo que yo ocupe, por encima de cualquier otro interés, está el interés de la nación. Y la gente lo sabe, que yo he actuado toda mi vida de esa manera. Eddie Olivares, después de 10 años, miembro titular de la Junta Central Electoral, hoy aspira a ser su presidente. ¿Qué entiende Eddie Olivares que en la actualidad debe centrarse trabajos en mejoras de las funciones tan diversas que tiene la Junta Central Electoral? Especialmente dos: organización de elecciones y la custodia del registro civil. Sí, bueno, la Junta es un órgano autónomo e independiente. Eso lo establece el artículo 212 de la Constitución. Es un cuasi poder, pero que pudo ser perfectamente un poder, pero es un cuasi poder, porque además de estas condiciones, también tiene facultad reglamentaria, constitucional. Antes una vez la tuvo, pero legal. A partir de la reforma del 2010 de la Constitución, ya esa es una potestad constitucional reglamentaria en todos los asuntos de su competencia. Pero más allá de esa facultad reglamentaria que no ha sido utilizada de la manera más amplia posible para garantizar la idoneidad, para garantizar la integridad de los procesos electorales, más allá de eso tienen también iniciativa legislativa. Solo tienen esa facultad. Lógicamente, el primer poder del Estado, el poder legislativo, el poder judicial, perdón, el poder ejecutivo, siguiendo ese orden, el poder judicial y la Junta Central Electoral, esas cuatro instituciones. De modo que eso refleja el poder extraordinario que tiene la Junta Central Electoral. En ese sentido, hay que trabajar para cumplir. Si se cumple el mandato del artículo 211 de la Constitución, vamos a tener las elecciones más íntegras y vamos a ser un verdadero modelo en cuanto a integridad de los procesos electorales. El artículo 211 establece que las elecciones tienen que ser libres. Bueno, hay que garantizar esa libertad, la libertad auténtica del voto en función de la expresión en las urnas, de su libre voluntad, que tiene que ser objetivo. La objetividad, todo el mundo sabe que se daña durante los procesos y sobre todo el día de las elecciones, pero también debe ser transparente. Entonces, la transparencia se daña cada vez que se utilizan recursos ilegales en las campañas, fundamentalmente los recursos públicos. Y la equidad, que es el principal desafío del órgano electoral y de nuestra democracia, garantizar que no se utilicen los recursos del Estado ni de los municipios en la campaña, sino que haya una competencia en la mayor igualdad de condiciones posible. Y eso es lo que garantizaría la integridad del proceso que ha andado muy mal en nuestro país hace ya muchos años. Y eso hay que superarlo. Otro tema importantísimo en lo que tiene que ver con los procesos electorales que hay que resolver es la armonización inclusive de los plazos durante el proceso electoral y los plazos también
en lo que tiene que ver con la pre-campaña electoral y con la campaña electoral. Todo esto que la ley de partidos y la ley orgánica del régimen electoral no pudieron contemplar de una manera adecuada, en razón de que ustedes recuerdan que la ley de partidos fue aprobada en medio de la competencia interna de los partidos políticos. Nunca es conveniente hacer una ley de partidos durante la etapa en la que se produce la competencia interna por los cargos de elección popular. Y eso fue lo que ocurrió con la ley de partidos. Luego, de hecho, nunca se debería cambiar una norma en medio de una crisis. Doctor, disculpe que le interrumpa, pero vamos llegando al final. ¿Qué podría o qué haría Eddie Olivares en caso de ser electo? Y yo me sentiría contento, ¿verdad? Mucha gente se sentiría contento. Si fuera electo presidente de la Junta Central Electoral, ¿qué haría para que no se repitiese el tollazo de febrero, el tollo de las elecciones de mayo, que hubo que ser suspendida por primera vez en la historia dominicana? ¿Qué fue lo que falló y qué haría usted para que no vuelva? Bueno, desafortunadamente en esas elecciones municipales falló fundamentalmente el proceso imprescindible de control de calidad que hay que llevar a cabo en la utilización de la tecnología. Cuando se implementa nueva tecnología, hay que cumplir con una serie de requisitos que son básicos para esos procesos, que son lo de las pruebas permanentes, lo de la celebración de pilotos para garantizar el funcionamiento, auditorías permanentes. Eso es imprescindible, pero en las municipales falló el control de calidad. Recuérdense que la razón fundamental fue la clonación de la boleta y que esa clonación había fallado. Ahora, ¿cuál fue el error? Que desafortunadamente cuando se hizo la clonación y se detectó en consecuencia el problema, ya era tarde. ¿Y qué ocurrió? Que no se cumplió de una manera estricta con el cronograma electoral. El cronograma electoral establece plazos, primero, el primer plazo, que es el plazo constitucional de la celebración de las elecciones, del día de las elecciones. Los plazos establecidos en los reglamentos, los plazos de resoluciones y, lógicamente, los plazos establecidos en la ley orgánica del régimen electoral. Cuando usted salta o no cumple de una manera estricta con cada uno de los plazos, entonces se pueden producir este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el cronograma debe ser como un reloj suizo, que no puede fallar. Yo pienso que eso también incidió, pero decíamos que, lógicamente, ningún órgano electoral quisiera que le pase una situación como esta. Yo pienso que lo más importante es lo que usted señala, que a partir de ahí, inmediatamente sea escogida la próxima Junta Central Electoral, tiene que iniciar un proceso de revisión de lo que falló, de lo que quedó bien, como debería ser en cualquier circunstancia, pero ahora con mucho más razón, para hacer las correcciones de lugar, para someter las reformas que sean necesarias, para revisar los reglamentos que haya dictado la Junta Central Electoral y entonces corregir esas fallas y superarlas. Y sobre todo hay que trabajar para la reforma, la armonización de la ley orgánica del régimen electoral y de la ley de partidos. Yo pienso que esas son las tareas primordiales que tiene la Junta Central Electoral en los próximos meses. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su intervención en Cuentas Claras, esta interacción. Evidentemente, el cuadre de allá, de sus imágenes, tiene que ver su esposa, porque fue un muy buen recuadre. Gracias. Gracias. Eso no fue obra suya. Sí, muchísimas gracias. Doctor.
Démele un saludo a la suya, que es mi hermana. Así es. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en Cuenta Clara. Y ustedes, amigos, continúen en sintonía, que después de la pausa venimos con el doctor Antonio Siriaco para hablar de economía.